Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y a un mazo de hecho muy interesante que os va a encantar, de hecho estoy seguro. Es un mazo que de hecho, yo tenía hecho hace tiempo, pero que le he hecho algunos cambios y estoy diciendo muchas veces hecho, pero porque coincide la situación. Punto, así de simple. Yo, le hice algunos cambios y tal, y creo que el mazo ha alcanzado su punto álgido, ¿no? O sea, el punto en el que creo que está mejor, ¿ok? Y bueno, pues aquí tenemos básicamente eso, es un mazo que yo lo tenía hecho de lista en su momento, pero que le he cambiado muchas cosas y que se nota un montón en la partida, ¿ok? De hecho, a mejor, lo cual tiene cojones. Pero, bueno, aquí lo tenemos, Temur Dragons. Es un mazo, lo he dicho, antes estaba hecho de una forma, está hecho de otra totalmente diferente, con nuevas cartas, como puede ser, por ejemplo, Rompecaras Profesionales, también el Shorn, ¿ok? Que es una carta que he incluido. También he incluido más rampeo, ¿ok? Por lo mismo, para intentar llegar a los dragones lo antes posible, ¿ok? Pero he incluido incluso algún negar más, estoy pensando en incluir eso, algún counter más que sirva, que sea de utilidad, ya sea por ejemplo una oferta que no puedes rechazar, que es de nuevo único pena, o alguna carta del estilo. ¿Por qué? Básicamente porque necesitamos ese counter, no porque queramos controlar la mesa, sino porque, bueno, a lo mejor si jugamos algún, yo que sé, algún infierno de monte de estrellas, jugamos algún Goldspan Dragon y el oponente va a matarlo, pues podemos contrarrestarlo gracias a ello, da igual que sea una oferta que no puedes rechazar o un counter cualquiera, porque necesitamos el counter solamente para defenderlo, uno, así de simple, ok, para lo único que queremos. Por eso estaba pensando incluso en quitar las desactivaciones de Jaguar y meter, en vez de eso, pueden ser Landorf, ¿no? Pero en vez de meter la desactivación, pues meter algún otro counter que sea más efectivo, ok. Todo depende, vamos a ir probándolo y a ver qué tal. Pero dicho, el mazo se enfoca mucho al rampeo y en llegar a la mejor regente lunar turno 3, turno 3 Goldspan Dragon, turno 4 infiernos de monte de estrella, lo más antes posible, así de simple el mazo. Lo demás son 20 y pico tierras, no me acuerdo cuántas le he metido al final, creo que son 24, si no recuerdo más, aquí está, 24 tierras, perfecto. Y lo dicho, es un pack completo, ¿ok? Es un mazo que se enfoca sobre todo en el rampeo, así de simple. Podrá meterle alguna otra copia de Magda, pero eso, al ser legendario es que es cierto que te gusta tener siempre una en mano, pero la cuarta copia te puede molestar un poquito, ¿ok? Si tienes mejor dos en mano, así de simple. Llevamos 4 posaderos adinerados, 4 copias de centinela jasperas y, bueno, 2 Shorn, 3 rompecaras profesionales, una copia también, bueno, una carta que está muy bien de New Capena, un poquito de removal con el fuego del dragón y a partir de aquí todo es, bueno, pues ventaja con la fuga del rompeespejos, con el Kiki Yiki, podemos llegar a copiar incluso el regente velo lunar, o copia también en Goldspan Dragon, que no son legendarios. Y lo dicho, a partir de aquí todo es dragones, todos son el tema de lo que queremos rampear, así de simple. Podemos meter alguna copia más del infierno de monte de estrella, quitar incluso un posadero adinerado, todo podría ir bien, ¿no? Por el tema de si cerramos alguno, que creo que no es mala idea. Sí, yo creo que no estaría mal. ¿Un posadero? Un posadero no. Negar, desactivación. Una desactivación, sí, una desactivación, mejor. Y bueno, creo que esta sería una lista bastante buena. Todos probarla. Llevamos un par de más lanzamientos por aquí, ok. Algún salón de las tormentas. Tenemos también un par de ellos por aquí. Y lo dicho, vamos a probar el mazo, es lo que queda ya. Me gusta mucho la lista que aquí me he montado, ¿no? Y creo que puede tener bastante futuro. Vamos a verlo. Recuerda suscribirte. A ver, primera mano, jugamos nosotros primero. Sí que es cierto que la mano está un poquito mal por el tema de que, bueno, no tenemos casi nada de rampeo. Nos falta el verde para jugar centinelas gasperas, pero no está mal la mano. O sea, salimos nosotros y recuperamos en general el tempo, ¿no? Entre comillas. Cuando juguemos la Fable, podemos poner el token. Con ese token, si lo vamos a pegar, no tenemos incluso negar, que no está mal. Si lo vamos a pegar, incluso podemos encontrar, bueno, el tesoro, podemos jugar centinelas gasperas, podemos hacer cositas. Creo que la mano no está mal, la verdad. Dentro de lo que cabe, está bien la mano. Es una mano aceptable, ¿ok? Ahí me vale con ello. Bueno, vamos a ver qué tal. Sé que es cierto que al no tener el verde, tengo un problemilla por el tema de que no puedo salir rampeado, ¿no? No puedo salir bien, no puedo salir fuerte. Sin embargo, tampoco puedo hacer nada. Mira, hemos encontrado el verde, perfecto. Eso ha sido un robo bastante bueno. Vamos a hacer centinelas casperas y vamos a dar turno. Si en turno tenemos un Fable, seguramente lo que caerá, así simple. Y lo dicho, tapearé seguramente el token. Si no tengo nada más que hacer, tapearé el token. Para dar mana. La puta que el token no es cuando se tape, que es con ataque. Pero bueno, ahí. Tampoco pasa nada, ¿no? Sería, siguiente turno, hacer el Goldspan Dragon. Solo tenemos claro. Si el oponente, dicho, no tiene removal, no tiene nada del estilo, podemos hacer siguiente turno Goldspan Dragon sin ningún problema. Él también sale muy bien con el posadero adinerado. Está bastante bien, de hecho. Pasan dos. El Goldspan Dragon, aparte, si hace target, tenemos el negar en la mano. Es decir, tenemos el counter perfecto, que nos hacía falta. Ya lo único que hay que hacer es pegar, atacar y punto. Ok, pone token de nuevo.
Voy a bloquear, supongo que al posadero, si el que tiene mismo más importante, o sea, más importancia en la defensa. Como lo dopen, vamos. Pues lo dopa y todo. Me acaba de retrasar, ¿eh? Lo digo en serio, me acaba de retrasar bastante. Bueno, así vamos a descartar. No voy a esperar, no esperaba nada, nada de eso. Pues tendremos que esperar. Sí. Sí es cierto que podría haber descartado otra tierra en vez de la verde. Pero bueno. Vale, va a pasar. Ok. Que haga el carruaje de Zika. Vale, supongo que no tendrá nada, ¿no? Espero. Es una puta porque vamos tarde, obviamente. Vamos muy tarde en el tema del tiempo de la partida. Pero bueno. Por lo menos podemos hacer Goldspan. Pero sí que es cierto que no me gusta, obviamente. Podemos haber hecho un turno más adelantado. En todo, literalmente. Pero hoy. Goldspan Dragon. Son 4. Me estoy pensando incluso hacer con el tesoro. El tesoro hacer algo. Nada, vamos a turno. Esta hostia la puedo aguantar. Es decir, no me da mucho daño, no hace mucho daño. Y si no, tú no puedes incluso transformar la mala para pegar con ella. Sería letal, no, pero si no, tenemos bastante daño. Puedo también copiar. Con el suelo que puedo copiar el Goldspan Dragon. Ponemos doble tesoro al atacar. Va bien, ok. Y ante cualquier removal. Mira, ahí está. Ante cualquier removal tenemos el negar. Sí que es cierto que esto haría efecto al Kikijiki. Pero el Kikijiki me mola. El Kikijiki aparte me vale un montón. Contra ahí. Un bonito negar. Y ya que es cierto que va a pegar de unos con los unos más que nada. Que va a poner token y tal. Pues lo que puedo hacer es bloquear ahí. Bueno, sí, bloquearles a ellos y punto. Arca, ¿vale? Va a ser un pequeño problema. Ah, se lo he dicho, tiene que ser selectivo. Ahí está, con el contador ahí. Pasarían 7 por ahora. Bueno, no, 8. Ok, 8. Es una puta porque vamos tarde por el turno ese. Por el turno que me... Recuerdo que me mató. De una forma muy tonta, no, pero me mató en este caso el token que ponía tesoro. Ok. Se toma un montón. A ver, centinela. Obviamente voy a poner copia, ¿no? Del Goldspan Dragon. Bajo tierra. A ver, según mis cálculos, yo creo que no morimos. Creo, claro, creo. Que es diferente. Bueno, ahora bloqueando al grande tenemos un par de blockers que no están mal. Y tenemos muchos tesoros, o sea, es decir, tenemos mucho mana. Con lo cual podemos incluso seguir turno transformar la mana, como queramos. Solo espero eso, que no tenga nada importante, nada así super heavy. Y si no lo tiene, pues ganamos. Si juega algún Don Creature que sea también muy tocho, lo contrarresto y punto, tengo que negarla para algo. A ver, da maná. Refugio de Feridades. No, counter. Si bueno he contado sobre cada bicho, no es que me haga mucha gracia, la verdad. Siendo sincero. Creo que seguimos vivos, aún así. Vale. Eso no vuela, así que ok. Vale. También depende, podemos robar otro dragón, por favor. Aunque sea un infierno monte de estrella, cualquier dragón que tenga prisa me valdría. Un Goldspan Dragon, otro Goldspan Dragon, por ejemplo. Me sería útil. Vale. Hacemos lo que dijimos, bloque aquí, bloque al token, por ejemplo. De hecho así no moriríamos, pero bueno, bloque de gratis nunca sale mal. Vamos a 2 vidas, lo he dicho, depende de lo que robemos. Si robamos bien, robamos algún infierno o algo, lo que sea, algo que vuele, que tenga prisa. Ganamos la partida, y si no, pues la perdemos, así de simple. No, robamos puta mierda, genial. Estamos a 2 vidas, 2 vidas. Podríamos tener 2, bueno, podríamos tener incluso 4 blockers. Creo que no me daría suficiente para sobrevivir, siendo sincero. Porque son... Uf.
No, creo que no me da. Mira el turno así. De hecho, tengo para transformar la tierra, tengo para poner una copia, pero creo que no me daría por el mismo. El turno ese que ha sido... No me esperaba para nada esta carta, tío. No me esperaba para nada, ¿eh? El libro de piel de serpiente. Vale. Siempre que lance hechizo de criatura, ponemos 1-1, un token. Ok. A mí que la vida en general no me da mucho problema. El problema es eso. El problema es que creo que obviamente tiene tal, ¿no? Si calcula bien, tiene tal. Depende depende de donde pongan los contadores. Vale. Nada, se lo he dicho. Y si pega con todo, ya valdría. A ver, creo que se está pensando un poco. Ok. Pega solamente con Toski y calcula mal el letal. Claro, tampoco sabe lo que tengo en la mano. Que es cierto. Bueno, mira, pues, oye, mejor que mejor, ¿no? Básicamente bloque aquí. Bloca el token. Y a seguir teniendo paciencia. Sí, ahora mismo a seguir teniendo paciencia. Rompecar profesional está bien, el profesional breaker, ok. Vamos a sacrificar tesoros para ver qué tenemos en el top. Al final puedo incluso poner copia del rompecar profesional o copia del Goldspan Dragon, depende. Sí, creo que voy a petarlo. No, espera, no, así no. Con esto. A ver qué revelamos. Esta es la putada es que vuela. Si no volara sería súper, o sea, tendríamos ya casi letal, ¿no? Por así decirlo. Aún así la putada es que vuela. Rompecaras profesional de nuevo. ¿Podemos dar turno? O sea, a ver. En general puedo poner una copia, tendríamos más blockers ahora. No sé echar cálculos ahora mismo, pero... Hombre, yo creo que no moriríamos. O seguiría teniendo letal, pero tiene que calcularlo bien. Ok, siempre que atacas con una o más criaturas, creas la misma cantidad de fichas, verde, blanca. Luego si controlas 10 o más criaturas, puedes jugar la carta... Ah, vale, ok. Tienes counter 5. Sí que es cierto que encantamientos de ese estilo, por ejemplo el verde tampoco es que valga para mucho. No sé, tampoco... De hecho, no son para tanto, no vale mucho. Vale, contador ahí. Adeline. Da con todo, así que creo que tiene... El posador se lo deja ahí. Es que depende con qué pegue, es que no creo... No pega con todo, pasa lo mismo. A ver, entrenamiento, vale, pondrá contadores. Y queda un montón de tokens, que es cierto. Ah, por vidas no va a morir, obviamente. Yo lo he dicho, tengo que hacer cálculos, o sea que creo que me muero. No, sí. O sea, ya puedo copiar el Goldspan Dragon, son 5 blockers, bloqueos, o sea, son pegas con 5 aquí, 5... Bueno, pues sí, creo que me quedo vivo. Creo que me quedo vivo, pero por los pelos, más que nada. Bueno, vamos a bloquear. Lo dicho. A ver. Gana vida, pone contador. No me molesta, la verdad no tiene vínculo vital, así que bueno. Sí, es cierto, está 21 vida, pero ahí. Vamos a salir muy explosivos. Y me juega otro, ok, juega otro. Vale, otra agita muchedumbre. Así de simple, vale. Copia de Goldspan Dragon. Para chum bloquear aquí, de hecho. Bloquear, no, chum bloquear ahí. Usamos el tesoro. No, aquí. Rojo. Estamos montando una partida que básicamente es casi inaguantable, ¿no? Que lo he dicho, si el oponente hubiera pegado bien, hubiera calculado bien, estaríamos muertos ya. Así de simple. Pero bueno, como dicen, aprovecha el bug. Y sigue con la partida. Bloca aquí. Bloca el 3-3. Sería. Bloca... La aspirante. Bloca al Toski. Y con el centinela... Centinela tiene alcance, sí que es cierto, Centinela tiene alcance. Cierto. Pero bloquear aquí, nada, con el 4-4 aún así tiene culo 5. No me vale. Echo un bloque ahí y se resuelve.
mi oponente acaba de hacer Miss Lethal en la puta cara. Pero es como decir, yo qué sé, se está burlando algo, no lo entiendo. Pero acaba de hacer un puto Miss Lethal más grande que yo. Increíble, ¿eh? Pon un contador aquí, así de simple. Voy a meterle un susto. Sí, ganar no vamos a ganar la partida, pero voy a meterle un susto bueno. Goldspan Dragon. Obviamente ganar no vamos a ganar, pero vamos a darle un buen susto. Por los dones, ¿no? Me aguanto la partida en la que estaba muerto, así que oye. En general, tampoco ha ido mal. Aparte hemos salido muy lentos. Ha sido el turno este, de verdad, que yo no me lo esperaba, de verdad, lo siento mucho. El velo de serpiente, si no, si hubiéramos ganado por lo mismo, era un turno que nos hacía falta. El velo de serpiente nos ha dado un problema flipante. El tema del bloqueo ese ha sido muy heavy. Vamos a ver qué salía. Esto es como un mall, ¿sabes? Cuando pierdes, puedes ver lo que viene en el top para ver si perdías o ganaba o seguías estando en la mierda, depende. Y bueno, nosotros seguimos estando en la mierda. Pero hemos contado un montón, lo digo en serio, hemos contado un montón. Si hemos tenido eso, algún rampeo de turno 1, nos ha faltado el tema del mana verde. Algún rampeo de turno 1 habría estado genial, habría estado fabuloso, ¿ok? Por ejemplo, eso, turno 1 centinela casperas y a partir... Sí que es cierto que lo hemos hecho de turno 2, no robando ninguno. Haber hecho un Shon, por ejemplo, haber hecho, yo qué sé, algo, incluso, solo por decir, haber hecho, ¿cómo se llama esto? Una Magda, por ejemplo, ok, tapeándola que pusiera tesoro, igual que el token, pero el token sí que pasó eso de los bloqueos, ok, que le puso el contador. Si no, si hubiera sido turno 4, un turno antes Goldspan, hubiera pegado, hubiera tenido más maná, sí, creo que esa partida habría sido ganada de no ser por ese bloque. Ese turno es retrasado, así súper importante, de verdad, muy importante. A ver, me gusta la mano. Sinceramente una mano que la veo potente, muy potente. Que me faltaría el azul, pero que el azul ahora mismo no es importante. Lo he dicho, el azul es un color residual en el mazo. Un color, sobre todo un splash, más que nada. Para ese pequeño counter. Puede jugar Gruul perfectamente. Sería turno 2 posadero, tenemos incluso maná aquí. Depende de lo que queremos hacer, ¿no? Turno 3 regente, por ejemplo. Sí, juega 1000. Juega 1000, así que no creo que tengamos problemas con el tema del removal. Puede ser que juegue una Grixis 1000, que alguna sí que he visto por ahí, ¿no? Rondar. O alguna Ized 1000, pero lo normal es que no lleve removal. Lo normal. O puede ser el mazo de bribones. También es cierto. Damos turno. Si cerramos Goldspan, me corono, me pongo una coronita. Y yo ya lo he dicho todo, ya lo he visto todo. O sea, Goldspan turno 3, turno 2 del oponente. Me parecería una jugada exquisita. Y estaba en el puto top, tío. Pero que estaba en el top. Hostia puta, no, tío. Pero que estaba en el top, que no es coña, que estaba en el top, el Goldspan Dragon. ¿Qué cabrón? Estaba en el top. Nada, bueno, ya de que amé, no pasa nada. Mira, me ha quitado tierras de en medio. Por mí, perfecto. Estaba en el top, tío, pero qué cabrón mi oponente, por favor. Estaba en el top, Estaba nada a decir, oye, aquí estoy. Buah, no, tío. Era la mejor salida de mi vida. Ya no haré esa salida en mi vida más. Sí, voy a tirar de... Juega rojo, cuidado, porque tengo alguna ira. Meto presión. Más que nada. Hombre, que no es una mala opción. Otra opción muy buena es hacer Magda, por ejemplo. Tapear Magda, me da el mana justito, ¿no? Básicamente, y puedo hacer incluso Fable. Puedo hacer Fuego al Dragón. No creo que me valga, no creo que tampoco me haga falta. O puedo hacer más, a ver. Sería Magda, lo juego, me sobra un mana. A ver. Estoy contando, ¿ok? Me daría para hacer Regente Lunar, sí que es cierto. Me daría aún así para hacerlo. Pero que son, tapeando Magda es un mana más 2 tesoros son 2. Y el mana este sí, son 4. Mucho era, pero sí me gusta, coño. Así debería ir el mazo. Lo único malo es que tenemos que jugar Magda antes de jugar cualquier otra cosa. Esperanza en extinción, obviamente, no sé qué piensa Guada, pero vale. En respuesta tapeo. Me da mana rojo. La verdad es que Magda, lo he dicho, incluso me gusta que esté en mi mano, porque la salvamos de la ira. Ya me ha rampeado lo que yo quería, la verdad me pareció una jugada un poquito media del oponente, pero bueno. Vamos a Regente Lunar, perfecto, me ha gustado de hecho el turno. Y nada, ya lo que queda es básicamente dar el turno y matar con los dragones, poco a poco. Bueno, dragones, cuando encontremos dragones, claro. Que me ha quedado 2, tío. Es que era Goldspan turno 3. Era una jugada espléndida y me encantaba. Goldspan turno 3. Podemos poner incluso tesoro. Bueno. Goldspan turno
3, pero haber hecho Magda también. Magda tapear, habría hecho lo mismo, supongo. Habría hecho yo Goldspan. Pero bueno. Sí, es cierto que me está dequeando bastante, ¿eh? Ojo, con poca broma. Con el tema del terreno expansivo este nuevo que han metido. La mini fetch, ¿no? Se nota bastante, la verdad. Vale, 3 daños ahí. Ok. Voy a hacer 3 daños al cangrejo. Sí, porque me está dando un por saco increíble, de verdad, ¿eh? O sea, no, estoy notando las vivas carnes, que me duele un montón. Bueno, voy a pegar bien así. Voy a pegar con los dos, por si acaso bloquea o no bloquea, depende. Ah, ok, pues no bloquea. Bueno, perdón, que bloquea. O Fable o Magda. Una de dos. O hacemos posadero alineado y con el token... Es que no me gusta tampoco malgastarlo así, pero bueno. Con el token podemos matar incluso al cangrejo. Ah, depende, ¿no? La Fable no está mal. Tenemos 38 cartas en el top. Creo que todavía queda tiempo, ¿no? Creo que tenemos tiempo todavía. Voy a hacer Fable, para romper espejos. No voy a descartar, obviamente. Otra opción en la que podemos jugar es, por ejemplo, eso, buscar dragones. Jugar la mano entera y cuando tengamos el último hechizo hacer lo de, bueno, el típico descarto, de que descarto nada y robo con el regente lunar. Por ejemplo eso, tenemos una carta en mano, jugamos la carta, descartamos mano que no tenemos y robamos, así de simple. Me ha decado ya algunos dragones, el infierno del monte de estrella, me ha decado un Goldspan Dragon del principio y otro regente no queda ninguno más. De hecho, llevamos bastantes dragones, pero obviamente no son infinitos. Llevamos a lo mejor, mira, 9 dragones, llevamos 9 dragones. Así de simple. Ok, copia hechizos. Siguiente hechizo que voy a jugar en el turno, creo, ¿no? Con valor de maná de 4 o menos. Copia de hechizo. Vale, mordida alada. Vale, va a hacer doble mordida alada. Tiene sentido. Para matarlo. Nada, pues hacemos daño a la cabeza. Sí. No tenemos suficiente como para matar al cangrejo. Por desgracia. Pero bueno, sí que es cierto que le queda poquita mano. Yo creo que la partida puede ir bien. Vamos a descartar ahora, que sería descartar también del posadero. Me hace falta la tierra, de hecho. Bastante falta. Doble tierra, ¿no? Pero ahí. Más está por aquí. Adiós, cangrejo. Y bueno, son 3. Ponemos tesorito. Tesorito nunca suele estar de más. Y siguiente turno vamos a empezar a pegar con la magla, que sí que es cierto que es importante. Si hace una ira ahora mismo, no me dolería tanto. Por lo mismo, tenemos la Madland. El Madland es que da mucha ventaja. Suele tener una tierra que al fin y al cabo no se puede cargar de ninguna manera normal, ¿no? Con una ira no la puede matar, por ejemplo. Y ya si ahorramos algún Goldspan, si ahorramos algún dragón del estilo, ya sería, bueno, pues letal, ¿no? Sea turno. Letal no, pero casi. Vale. Descarta ropa. Acabo de descartar esta carta, a mí me mola. Podría haberla jugado. Sé que es cierto que llevamos turnos altos, como los dragones, perfecto, pero es que me decaería un montón. Estoy 33 cartas. Vale, pues adiós el Magda. ¿Qué vamos a hacer? Son 3, se va 9. Vamos a bajar tierra con una carta en mano. Mira, por ahí me despreocupo un poquito. Tendrá removal, ¿no? Cuando estás llenando tendrá alguna especie de removal, muy helada, ¿vale? Ok, pues son 5 nuestro turno. Vamos de 5. Tampoco está mal. Guardiana de la Hidra. Depende, guardiana de la Hidra. No. Voy a dejar el tesoro ahí. Podemos llegar incluso a poner copia del Cubi del Oxbow. Por lo mismo, con el Kiriyiki ponemos copia y hacerle tan en el turno. Por lo que no seremos tan lejos de tener la victoria. Aparte le queda una carta en mano. Va al robo. Ahora mismo va al robo. No sabe ni lo que roba siquiera. Como haya robado tierra, bueno, el robo sale de puta madre, de hecho. Ya depende de lo que es Silly, ¿no? Ok. Ganamos una vidita. Me he quedado la salida más brutal que he visto de este mazo, ¿eh? Turno 3 Goldspan Dragon. Alguna vez lo hemos hecho, sí es cierto, pero no deja de ser espectacular. Es que el turno 3 tuyo, Goldspan Dragon, turno 2 del oponente, es muy heavy. O sea, lidia tú con un Goldspan Dragon de turno 3. Pero saliendo tú, de hecho, es decir, que el turno del oponente es el turno 2. Así de simple. Es muy heavy, tío, muy heavy la salida esa. Vale, salen las tormentas. Transformamos. Perfecto. No es tal, pero casi. Que se va a 2. Está nada.
Nada, tiene que robar muy bien. Estamos 31 cartas, es un mazo de dequeo al fin y al cabo, así que no creo que tengan nada para dequearnos todo en ese momento. Con mi suerte me lo esperaría, ¿no? Pero no tiene nadie, seguramente no. Vale, revelación eléctrica, descarta roba, tiene dos manos enderezados. Aquí una de dos, o transformamos el salón de las tormentas, que creo que va a ser mejor. Salón de las tormentas y pegamos con él. A ver, no tiene... Rebatir 4, rebatir 3, perdón. Rebatir 3 es que está muy bien. Por mucho target que quiera hacer. Como no hay algo de... No creo, a ver, o sacrificar, devuelve la mano, vale, adelante. Bueno, buena partida. Lo dicho, ¿veis? Esta partida es que es cierto, hemos salido rampeados. Ojalá hubiera jugado Goldspan Dragon, habría sido un turno el más heavy que he tenido en mi vida. Quizás, pero... Bueno, obviamente no se ha podido, ¿no? Tampoco pasa nada. Lo dicho, ya con que ataquemos un poco, es suficiente. Bastante bien, hemos jugado la última partida, vamos a ver qué tal. Hemos matado con las Madlam, al fin y al cabo, para algo están, ¿no? Para matar con ellas. Aunque me hubiera gustado eso, Goldspan turno 3. Estoy todavía pensándolo, es que era Goldspan turno 3. Es un turno muy bueno, un turno muy bueno. Ojalá lo hubiéramos hecho, la verdad. Pero ahí tampoco estaba nada mal. Vamos a ver qué tal. Así seremos súper rampeados y podemos ganar la partida. También recuerda en este punto, eso que lo digo al principio, pero bueno, recuerda suscribirte, súper importante, comentar y compartir el vídeo, porque no, yo lo recuerdo, ok, ahí se queda. Y vamos a ver qué tal, ojalá, a ver si el mazo puede tirar guay. O sea, el mazo no es que tire mal, pero... Lo dicho, a ver si podemos salir súper rampeados, me encantaría. Sale el primero, es una putada, ahora mismo, y no tenemos dragón en la mano. Es una mano que tiene todos los colores, está muy bien, pero nos faltaría con el falo, vamos a intentar encontrarlo. Tenemos rampa de turno 1, turno 2... Depende de lo que robemos. Me da la mano porque la mano no está mal, lo he dicho. Tiene muy ramper, podemos llegar a encontrar el dragón con esto, que el falo no está mal. Podemos llegar a encontrarlo. O sea, la mano no está nada mal. Sería verde por aquí. Centinela. Damos turno. Por ahora juego Selesnya, puede ser el mismo mazo. Selesnya es un mazo que también quiero traer, que de hecho juego contra al principio. No, Selesnya Enchantments. Selesnya o Naya Enchantments. Importante. Jugamos Posadero. Jugamos Centinela. Las vidas van a ser importantes en general. Contra este tipo de pairing van a ser importantes. Perfecto. Ganamos una vidita. Hemos robado parte doble fable. Está bien. No está mal, la verdad. No me voy a quejar tampoco. Sería pagar tierra, fable y hacer doble fable. Ok, Selesnya Enchantments. Es un mazo que no va tanto a combo, no hace tanto daño en tan poco tiempo, ¿no? Pero tiene mucho encantamiento que exilia. Así que vamos a tener que tener cuidado con eso. Mucho cuidado, de hecho. Fable por aquí. Perfecto. Sería tap, tap. Y rompecaja profesional. Me gustan los turnos va bien. Siguiente turno voy a descartar el posadero adinerado de mi mano porque no me hace falta. Y si robo, bueno, depende de lo que robe, ¿no? Depende de lo que robe, lo descartaré o no. Podemos llegar a ver el top, ¿veis? Ahí está, por ejemplo, un encantamiento de estos que exilian, ya lo dije antes. Que es que, bueno, suele llevar un montón de ellos. Así que bueno, contamos con un rompecaja profesional menos. Se queda bloqueando, ok. No, la defensiva, vale. Bueno, tampoco está mal. A ver, sería Magda, vamos a intentar eso, meter toda la presión posible. Magda por aquí. En tu fable, de nuevo, tenemos un montón de mesa. Obviamente remueva al grupal, ¿no? O sea, barremesa no lleva el mazo suyo. Así en general, con que tengamos mucha chincha y ganemos muchas vidas, está bien la cosa. He pensado incluso en quedar en poseedor adinerado por lo mismo, porque ganamos un montón de vidas con todo esto que poníamos. Podemos llegar a buscar dragón, gracias a Magda. Eso también es importante saberlo. Le da más 3, ¿no? Ok, un 8-8.
Vale. Me duele, pero tampoco tanto. Ahora arrolla más. Pega 10. Vamos, tierra, bastante mal. Vamos a descartar, obviamente. Ganamos una vidita que va a hacer falta. Bueno, rompecajas profesional, lo dicho, tampoco está mal. El robo está bien, en general está bastante bien. Podemos llegar a buscar el dragón, lo dicho, con la Magda. Podemos llegar a buscar el dragón, sería sacrificar 5 tesoros cuando tenga una carta de artefacto o de dragón, pones esa carta en campo de batalla, vale. Hay que ver bien con qué nos quedamos bloqueando y con qué atacamos. Súper importante. Súper importante. Así que vamos a ver el combate con los tokens. Bueno, esos tokens, ¿no? Son 4. Vamos a hacer que él no gana vidas. Aparte vamos a poner un token de tesoro. Fuera aparte vamos a buscar. Final de su turno podemos llegar a buscar un dragón. Ya sea un infierno de los montes estrella o un Goldspan dragón. Y pues en cualquier momento, ¿no? Cuando tengo una carta de artefacto de dragón, podemos sacar. Vale, ok. Vale, se puede bastante bien. Podemos llegar incluso a buscar regente lunar. Vale, da mucho. O sea, bloquear tampoco, ¿no? O a lo mejor bloqueamos con los 2 centinelas de los casperas, ¿vale? Pero tenemos que pensar súper bien qué vamos a buscar en el turno. ¿Qué vamos a buscar? Es lo importante, podemos copiarlo 2 veces. Si es un Goldspan Dragon... si es un Goldspan Dragon, podemos llegar a copiarlo 2 veces. Sería un Goldspan Dragon que pegaría de bastante... No voy a decir que no, pero bastante. Son 12 daños por su parte. Ahora veremos, le damos mucho. Vamos a tener que bloquear, vamos a tener que sacrificar algunos bichos, ¿ok? Todo se ha dicho. Unos bastantes bichos, de hecho. Vale, pasamos a bloqueo. Por ahí entran 13 por ahora, nos iríamos... Puede incluso, antes de que se resuelva, buscar... Poner el token de tesoro, buscar el dragón. Nos iríamos a una vida solamente. Así que me he hecho un bloquear también con el posadero por mismo. No me la quiero jugar, ¿ok? Vale, antes de que se resuelva, lo dicho. Buscamos con el Magda. Hacemos la habilidad. Sacrificamos 5 tesoros. Super heavy, estamos llegando a puntos heavy, ¿eh? No lo digo en serio. Nunca he hecho esto en mi vida con Magda. Regente pega de 4. Es lo mismo al fin y al cabo. Es lo mismo, sí. Bueno, lo mismo, a ver, más o menos. Pega de 12. Pegamos de 12 con el regente lunar. Y cuando salga hacen 4 palos. O sea, hace 2 palos cada uno. De los otros que van a salir cuando se mueren. Por lo que serían 12. Son 16, tío. Son 16 puto daño. Es que estamos a nada de conseguirlo. A nada, ¿eh? De verdad. Voy a buscar el Goldspan Dragon, porque al fin y al cabo creo que es mejor, no lo mismo, pero oye. Es que estamos a nada. Pasan 12. Posador alineado, bueno. Bueno, si no es cierto, es verdad, no podemos poner doble copia de Goldspan Dragon. O sea, qué pena. No podemos llegar a hacerlo. Nos hace falta algo más. Podemos buscar... Creo que no tengo forma de vivir, ¿eh? Estoy pensando, pero creo que no tengo forma de vivir. De sobrevivir en esta partida. Ojalá, pero... Sería poner incluso copia de... Goldspan Dragon, también ataca. Pone muchos tesoros, lo cual está muy bien. Pero nos hace falta quedarnos bloqueando. Y esto va a dar ahora mucho. Bueno, esto va a convertir en el bicho. Y esto va a dar ahora mucho. Tengo que tener un montón de blockers. Demasiados. Es que no me da la vida. Vamos a atacar. Ahí está. Sí que es cierto que es mucho maná. Es decir, de que hubiéramos llegado a tener el regente lunar habría sido letal. Perfectamente. Pero... nada, es lo dicho.
por mucho que quiera, no hay forma humana de que pueda sobrevivir. Incluso eso, no puedo hacer nada. Puedo buscar otro dragón, que no está mal, ¿no? Al fin y al cabo, pero no. Mata el daño. Sí, es cierto que es bastante daño, de hecho, ¿eh? Vale, ok, bloquea ahí. Mira, ya me quito el borde del medio, el daño del medio, que no está mal. Y pasan 8, 10. Pongo tesoro de nuevo, puedo exiliar el top a ver qué robo. Si robo algo útil, eso que me llevo, ¿no? O puedo esperar ese turno y poner algún dragón para bloquear. No, dragón no, porque más da muerto, ¿verdad? Hostia, verdad, qué putada. Pues yo creo que tiene el tal, ¿eh? Pero no haber buscado antes de nada, sí, es cierto. Voy a exiliar el top a ver qué encuentro. Nada. Bueno, tierra. Es decir, nada. Vamos a ir buscando. Negar. Nada. Algún bicho, algo, tío, para sobrevivir. Regente lunar, mira, vale. Te lo compro. Como regente lunar no está mal. Podemos poner incluso una copia de regente lunar. No está nada mal, ¿eh? Podemos sobrevivir. Se puede, gente, se puede. Tiene enrollar. Eso te lo compro, perfecto. Pero podemos llegar a sobrevivir sin ningún problema. Bueno, con problemas, ¿no? Pero podemos llegar a sobrevivir. Damos turno, sí, damos turno. Ya damos turno. O ponemos, depende, ¿no? O ponemos copia del posadero adinerado para ganar virita y poner otro tesoro y tal. O ponemos copia de regente lunar y ganamos una virita. Y en general podemos bloquear con todo. Es que bloquear con todo, literalmente. Vale. He hecho un montón de daño que tiene en mesa, pero tela de daño, de hecho. Y antes generoso, eso no pone contador. Y menos mal, joder, porque vaya. Son 14 rollan. Tenemos culo. Culo aquí 8, porque voy a poner una copia. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 creo que nos da justo para sobrevivir. Lo cual no está mal, la verdad. Antes de resuelva, ponemos copia de regente lunar. Porque dicho, al fin y al cabo, si va a salir hace daño. Así que eso que me llevo, la verdad. Y bloqueo con todo, sí. Mira, puedo bloquear incluso así. Sí, puedo bloquear así. Y creo que no me muero. Porque es culo 11. Puedo intentar asegurarme y bloquear, por ejemplo, nada tiene alcance aquí, ¿no? No. Bloquear, por ejemplo, con el posadero adinerado. Por si acaso. Puede tener algo importante. Que de hecho creo que tiene algo, ¿eh? O sea, cuando estás adinerando... Ojo. Vale. Hacemos un dañito, tenemos todo rojo, si es cierto. Vamos a hacerlo a la cabeza, ¿no? Tendríamos letal, sí que es cierto. O sea, no sé qué puede tener, ¿eh? No sé qué puede tener, la verdad. Aunque tengo miedo. Doble Goldspan Dragon. Tío, creo que con 4 Goldspan Dragons en mesa, super heavy no creo que tenga, ¿no? Buena partida, es que eso. Buah, vaya partidaza. No es con la que hemos ganado. Es doble Goldspan Dragon, tío. No, es que no, doble Goldspan Dragon no, son 4 Goldspan Dragons. Vaya burrada, tío. Vaya burrada. Son 6 tesoros. Si tuviéramos la rompecabezas profesional, que eso la hemos tenido que sacrificar, ¿no? Por desgracia, pero si hubiéramos tenido que sido mucho más. Vale, pasa el daño. Vaya partidaza, por favor. Vaya partidaza. De locos. Me encanta el mazo. La verdad, no esperaba para nada ganar. Es decir, al revés, esperaba que me pisoteara con el Kami, pero vaya partidaza, tío. Vaya partidaza con el Goldspan Dragon. Lo dicho, ha sido súper importante eso, tener los Kikijiki y copiar. Poner copias de los dragones, es súper importante. Creo que podríamos haber ganado antes si hubiéramos hecho cálculos mejor, ¿no? Porque yo calculaba que si buscaba un regente lunar y lo copiaba, verdad, claro, no podía copiarlo 2 veces, no era de tal, aún así. Pero no está nada mal, me gusta la partida, está muy bien. Y bueno, en la descripción tenéis el mazo, este gran mazo, grandioso mazo. Si quieres que traiga más mazos de estilo, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y en pantalla te estará saliendo un botón para que te suscribas, ¿por qué no? En los comentarios tienes, si quieres hacerme un favor con una donación, te agradecería un montón. Y bueno, pues también tienes una lista de reproducción por si quieres ver los mejores mazos de estándar. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.